Buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, bienvenidos. Decía el himno Paz Divina hay en mi alma hoy. Y ojalá, hermanos, ese sea el sentir de cada uno de nosotros, que haya paz en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Como dijo el apóstol Pablo, que todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma puedan llenarse, hermanos, de la paz que Dios nos da. Hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y muchos ya conocemos bastante de la doctrina de nuestro Dios, pero necesitamos seguir llenándonos de ella, del conocimiento, y ojalá pueda este sermón, este tema, ayudarnos para seguir creciendo, hermanos, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El tema de esta mañana, hermanos, yo lo titulé así: Evangelio, el mensaje de la buena nueva. Es un tema, hermanos, que he estado preparando y espero pueda ayudarnos en algo. Vamos a empezar a describir este término, evangelio. El mensaje de la buena nueva, hermanos, era el significado que se le daba al término evangelio en los tiempos post-apostólicos. Posteriormente se le denominó el término a los escritos en los que narran los apóstoles la vida y testimonio de nuestro Señor Jesucristo, conocidos también como los 4 evangelios o el evangelio de Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios son las pruebas de la vida narrada de nuestro Señor Jesucristo. Son los testimonios de hombres que vivieron la experiencia de haber andado con nuestro Señor Jesucristo. 3 de los 4 evangelios se conocen como los evangelios sinópticos porque presentan en general la vida del Señor Jesús bajo el mismo aspecto. El tema principal de los sinópticos es el ministerio de Cristo en Galilea. En cuanto el 4º evangelio, en cambio, destaca su actividad en Judea. Sin embargo, la traición, el arresto, juicio, crucifixión y la resurrección de Jesús son de tal importancia que aparecen en los 4 evangelios. Los sinópticos se refieren poco a la divinidad de Cristo, en tanto que Juan recalca el testimonio del mismo Jesús a este respecto. Aunque los 4 escritores que escribieron el Evangelio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la escribieron desde el punto de vista personal, hermanos, tienen una armonía en la enseñanza y experiencia que los escritores vivieron. Según la ciencia, la criminología, dicen que un testimonio de 2 o 3 testigos que es idéntico tiene más facilidad de ser un testimonio falso que cuando encontramos 2 o 3 testimonios que hablan del mismo acontecimiento pero que varían en la forma en que vieron las cosas. Podemos encontrar en los sinópticos que Lucas narra de una perspectiva de vista algunas parábolas que Jesús mencionó, a diferencia como lo hace Mateo y Marcos. Dicen que eso es una prueba innegable de que los escritores estuvieron presentes y que escribieron lo que vieron desde su punto de vista. Y sucede pasar que cuando somos testigos de un acontecimiento, de un accidente, uno cuenta de una manera las cosas que vio y viene otro y dice no, pero era así, y empiezan a haber discusiones porque cada uno
ve desde el punto de vista particular los acontecimientos. Y cada uno, incluso desde el lugar en que lo está viendo, varía. Mira cosas diferentes que el otro no ve. Y el Evangelio de Jesús, según estos escritores, hermanos, es una prueba que no se ha podido destruir por miles de años, por muchas personas que han querido desacreditar el Evangelio de Cristo, que han querido desacreditar que Jesús vino a la tierra, murió, hizo milagros, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. No han podido. Existen, hermanos, muchos comentarios y doctrinas al respecto de estos 4 evangelios. Y me gustaría mostrarles algunos. Comentarios de los 4 evangelios. Algunos argumentan que pertenecen al Antiguo Testamento y que Jesús vivió y mandó guardar parte de la ley de Moisés porque Jesús la guardó. Otros argumentan que pertenecen al Nuevo Testamento y que hay muchas enseñanza práctica para hoy en día, y que debemos de guardar todo lo que esté escrito en ellos, ejemplos, mandamientos, etc. Algunas otras personas más dicen que no pertenecen ni al Antiguo Testamento ni tampoco al Nuevo Testamento, que solo narran la vida de Jesús y no hay ninguna ley o mandamientos a guardar. Y existen, hermanos, muchas otras ideas, pensamientos que se refieren al Evangelio según los escritores, y muchos temas a estudiar, sin duda alguna, existen en este mismo tema. Pero hoy, en esta mañana, me gustaría analizar un tema en particular respecto a este tema. Vaya la redundancia. Dice: ¿a qué parte de la Biblia pertenecen los 4 libros del Evangelio de Jesús? La Biblia, como todos sabemos, está dividida en 2 secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto desde Génesis hasta Malaquías, y está compuesto de la siguiente manera. Encontramos en la primera parte la Torá o Pentateuco, la Biblia de los judíos. Ese libro de la ley de los judíos es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, pertenecientes al Antiguo Testamento. Su propósito es dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Recordamos que en los primeros 5 libros encontramos la historia del pueblo de Israel y cómo Dios se manifiesta a ellos, cómo les da estatutos, mandamientos y ordenanzas para que sepan vivir. Y encontramos en el primer libro también la historia de la creación y parte de la descripción de la era patriarcal, la primera era que se vivió antes de que hubiera ley en el mundo. La otra parte del Antiguo Testamento son los profetas y los salmos, también pertenecientes al Antiguo Testamento. Los profetas y los salmos hablaron de Jesús, de su venida, su sacrificio por la humanidad y el fin de la ley judía. El propósito, hermanos, específicamente de los profetas y los salmos fue hablar de la venida del Redentor, hablar de sus tiempos y de las señales que él iba a presentar. Dice Lucas 24:44: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
La ley y los profetas, dice la Escritura, que hablaron hasta Juan el Bautista. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en ellos. La ley, los profetas y los salmos hablaron acerca de Jesús y anunciaron hasta la llegada de Juan el Bautista. De ahí en adelante, todo lo que se escribió, hermanos, como dijéramos por ahí, eso es harina de otro costal. La ley, los profetas y los salmos tenían un propósito, y era el propósito preparar al pueblo judío para la venida de Jesucristo. El sacrificio de Cristo fue el fin de la ley de Moisés. Dice Romanos capítulo 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El sacrificio de Cristo, hermanos, representó el término de la adoración judía, como hemos estudiado en el libro de Romanos, y fue el principio de la nueva ley que Dios había prometido con anticipación por medio de los profetas, que establecería un nuevo pacto con mejores promesas que las que tenía el pueblo de Israel. Su propósito de los profetas y los salmos, hablar del Mesías, el medio por el cual se cumpliría la promesa de Abraham, la bendición a todas las familias de la tierra. Recordamos que en la historia de la Biblia, el único pueblo que conocía a Dios, que gozaba de las bendiciones del Señor, era el pueblo de Israel. Y nadie más. Cualquiera que quería tener al Dios de Israel como su Dios, tenía que volverse judío, circuncidarse y guardar toda la ley. Y ese era el propósito de los profetas y los salmos que encontramos en el Antiguo Testamento. El tercer aspecto o punto de los libros del Antiguo Testamento son los libros históricos. Tenemos libros históricos en el Antiguo Testamento, y los libros históricos muestran la historia del pueblo de Israel y la relación con su Dios. Usted quiere conocer cómo es su carácter de Dios, qué le gusta, qué no le gusta, vaya y lea los libros históricos del Antiguo Testamento. Su propósito, dar ejemplo para la vida cristiana, dijo el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano y hermana, amigo que nos visita, el tiempo que estamos viviendo se conoce como los últimos tiempos en la Biblia, porque ya no hay profetas que le van a decir viene otro redentor y van a tener oportunidad de tener salvación. No, cuando Cristo venga, el juicio viene con él. Por eso son los últimos tiempos. En los tiempos de la ley de Moisés eran advertencias, era invitación al arrepentimiento, y es lo que se encargó Juan el Bautista, para que pudieran aceptar la redención por medio de Jesús. Y Pablo dice, para amonestarnos a nosotros. Ese es el propósito del por qué en nuestras Biblias encontramos los libros históricos, los salmos, la ley de Moisés, para que nos amonesten, para que veamos los errores que ese pueblo cometió, cómo Dios se ofende, qué le gusta y qué no le gusta. ¿Conoce usted a Dios? Conózcalo. Ese es el propósito de estos libros. La otra parte de la Biblia que encontramos allí en nuestras Biblias, la otra división,
la conocemos como el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza desde Mateo hasta Apocalipsis. Y está de la siguiente manera. Encontramos primero los evangelios o evangelio de Cristo. Como ya dijimos, estos narran la vida, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y su propósito es para que el hombre crea en el Hijo de Dios. Dijo el apóstol Juan en Juan 20:30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Jesús, hermanos, nos muestra cuál fue la actitud de Jesús, cómo fue su vida, qué enseñanzas dejó, y nos sirven, hermanos, para que nosotros creamos. Como cuando Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado Tomás, porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creen. No necesitamos ver, hermanos, las heridas de Jesús. No necesitamos haber visto la crucifixión de Jesús y que después se nos hubiese aparecido por 50 días o 40 días. Es bienaventurado cuando uno cree, obedece el Evangelio y goza de la salvación que el Evangelio promete. Después tenemos las cartas paulinas, así son conocidas. Las cartas paulinas las escribió el apóstol Pablo a las iglesias primitivas del mundo antiguo. Su propósito: dar instrucciones a los nuevos cristianos sobre el modo de comportarse y respecto a sus inquietudes. Había un cambio de ley, habían nuevas ordenanzas y se necesitaba de la instrucción de alguien que tuviera la dirección de Dios. También encontramos las cartas generales en el Nuevo Testamento. Las cartas generales se conocen así porque no fueron dirigidas a ninguna persona o iglesia en particular, y su propósito: reflejar el reto esencial que enfrentaban los cristianos primitivos en el Imperio Romano. Muestra cómo seguir a Jesús en un ambiente difícil. Debemos estar agradecidos, hermanos, porque hoy usted y yo no seguimos a Jesús en un ambiente difícil como lo hicieron los primeros cristianos. Sin embargo, las cartas que encontramos nos instruyen, nos dan mandamientos, nos dan ejemplo de cómo los primeros cristianos adoraron bajo la nueva ley de Cristo. Podemos ver también que hay un cuarto libro, el libro histórico de los Hechos. El Nuevo Testamento también tiene su libro histórico que nos presenta, hermanos, la historia de la iglesia primitiva. El libro histórico de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo que comenzó en la capital judía de Jerusalén y terminó en Roma, la gran capital del imperio. Su propósito: ilustrar la forma en la que el Salvador continuó dirigiendo su iglesia a través de la inspiración del Espíritu Santo. Recordamos, existe mucha gente que argumenta: ¿pero quién escribió la Biblia? Hombres como tú y como yo. Y es cierto, la escribieron hombres, pero recordamos, hermanos, que Jesús hizo una promesa en Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los apóstoles, como lo fue Pablo, Pedro y otros que escribieron, ellos escribieron y obedecieron, adoraron a Dios bajo la ley de Cristo, bajo dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué comprobaba que ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo? La Escritura dice que las señales, los prodigios y milagros que ellos hacían, les acompañaban para comprobar que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Y a nosotros nos resta creer. Por eso la Escritura dice que la salvación es por fe. Nos resta creer que fue así y esperar nuestra muerte o la venida de Cristo. Y como decía por ahí un pastor, en la muerte vamos a ver si valió la pena obedecer a Jesús o no. Decía este hombre, la pregunta es, si no existe cielo ni infierno, decía él, ¿qué perdí yo? Pero si existe el cielo y el infierno, aquellos que no obedecieron, que no creyeron, ¿qué perdieron? Es la pregunta. Una vida eterna. Entonces, hermanos, es mucho riesgo. Vale la pena creer en el Evangelio. Y su fe dependerá de cómo usted se esté llenando de la palabra, de cómo usted le esté dedicando el tiempo a la investigación, le esté dedicando el tiempo a la oración, etc. Por último, encontramos, hermanos, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis relata hechos que acontecerán en el día del juicio y qué tipo de personas serán salvas. Es conocido también como un libro profético. Su propósito es dar esperanza al cristiano, especialmente a los que estaban sufriendo persecución y opresión por el Imperio Romano de aquel tiempo. Recordamos que fue el apóstol Juan quien escribe este libro, preso en la isla de Patmos, y su propósito era alentar a sus hermanos a continuar en la fe, a que un día iba a venir el Redentor del mundo. Y existen muchas cosas complicadas de entender de ese libro que no son tan importantes para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación, hermanos, existe el Evangelio. Apocalipsis nos habla de lo que va a acontecer en aquel día. Obedezcamos el Evangelio y esperemos a ver ese día, y entonces vamos a entender muchas cosas de las que habló Apocalipsis. Lo que sí es cierto es que Apocalipsis se enfoca en recordarle al cristiano que el Redentor iba a venir, que solo el que perseverara hasta el fin iba a ser salvo, y que valía la pena perseverar. Y si era necesario dar la vida por el Evangelio, habría que darla. Y ejemplo de ello fueron todos los mártires cristianos que encontramos en la historia, en los escritos. Usted puede leer, puede investigar cómo murieron esos cristianos. Hoy en día somos perseguidos por nuestra propia carne, por nuestros propios vicios, y somos incapaces de mantenernos frente a pie delante de ellos. Hermanos, vivimos en una etapa de bendición donde se puede adorar a Dios tranquilamente en obediencia al Evangelio, en santificación, como dice el Evangelio. No es tan complicado. Puntos a considerar. Número 1, si los profetas, la ley y los salmos hablaron hasta Juan el Bautista, todo lo que se escribió respecto de la vida de Jesús, sus predicaciones, milagros y enseñanzas, pertenecen al nuevo pacto que se había profetizado desde el año 626 aproximadamente antes de Cristo por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, como el profeta Isaías y otros,
fueron profetas que hablaron exclusivamente de la venida de Jesús y del establecimiento de un nuevo pacto. Dicen estos versículos: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Estaba escrito que la ley judía iba a terminar. Estaba advertido que iba a haber un nuevo pacto. Los judíos no lo aceptaron, como hemos estudiado, por muchas razones. Por cuidar su estatus político, los líderes judíos, muchos no creyeron, muchos creyeron. Pero estaba advertido que un nuevo pacto se iba a establecer. Jesús enseñó, predicó y reprendió en su ministerio, pero toda enseñanza y mandamiento que Jesús dio en su ministerio no tuvieron valor sino hasta su muerte, hasta la muerte de Cristo. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El Evangelio de Jesús, hermanos, adquirió valor a la muerte de Cristo. Un testamento se hace en vida, un testamento no se hace en muerto. Y Jesús hizo su testamento en vida, y mientras él vivía no tenía valor. Cuando Cristo muere, su testamento, todo lo que él enseñó, todo lo que se escribió de él, su ejemplo, adquirió el valor necesario para que nosotros pusiéramos lupa en el análisis de qué es lo que el Señor quiere. Todo lo que Cristo manda, enseñó en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como por ejemplo la predicación del Evangelio, que es el perdón de pecados en su nombre. Se comenzó a predicar, hermanos, después de su muerte. Dice Hechos capítulo 10, versículo 43: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. El bautismo, como bien sabemos, como la Escritura nos dice, el bautismo es para perdón de los pecados. Antes de Jesús hubieron bautismos, pero no eran con este propósito. Y recordamos que hay ejemplos de hombres que se habían bautizado antes de que Jesús muriera y que los apóstoles comenzaron a predicar en el día de Pentecostés, y cuando escucharon el propósito del evangelio, del bautismo, ellos preguntaron, bueno, Pablo preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Y luego dice la Escritura que siguió hablando y ellos dicen que se volvieron a bautizar. El bautismo, hermanos, después de la muerte de Jesús, adquirió el verdadero sentido y significado. Muchas personas hoy en día han sido bautizados en muchos tipos de bautismos, porque lo existen. La Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y otras personas dicen, no es necesario que creas.
Por ejemplo, la doctrina católica dice que a los niños no hay problema, deben de ser bautizados. Pero no hay mandamiento para eso. Me encanta recalcar el ejemplo del eunuco cuando el eunuco dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, no se quedó callado y le dijo: si quieres bautízate. No. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Creer es necesario. Creer es necesario. Existen muchos bautismos. Una hermana decía: es que yo me bauticé para añadirme al grupo de coristas. ¿Dónde existe ese bautismo en la Biblia? El bautismo es para el perdón de los pecados. Y ese bautismo adquirió valor hasta la muerte de Cristo. Antes de que Cristo muriera existieron muchos bautismos. Por lo menos se mencionan 3 en las Escrituras. La predicación del Evangelio, que es el perdón de pecados en su nombre, es algo de lo que Cristo mandó en su ministerio. Otra cosa que Cristo mandó es la supremacía de los 9 de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Muchas personas dicen: no, es que guardamos los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Mentiras. No son guardados los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Jesús habló de la supremacía del mandamiento que él dice, Mateo 5:21: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús no dijo: háganlo y vivirán. Dice el 22: pero yo os digo. Jesús poniendo su autoridad sobre la autoridad de Moisés: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto lo enseñó Jesús de sus propios labios y obtuvo valor hasta su muerte. No guardamos 9 de los 10 mandamientos porque están escritos en Éxodo 20. Eso fue la ley de Moisés y terminó. Guardamos 9 de los 10 mandamientos porque Jesús, si usted sigue leyendo Mateo capítulo 5, luego se encuentra con el adulterio. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y luego dice Jesús otra vez: pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Antes tenía que ser encontrado el individuo o la individua en el acto mismo del adulterio y el castigo era ser apedreados. En la ley de Cristo no es así. Usted puede estar aquí y al rato salir y adulterar con la mirada, y usted va a juicio si muere en esa condición, si no hay arrepentimiento. Esos mandatos fueron dados por Jesús en su ministerio y tuvieron valor hasta su muerte. Se hicieron válidos hasta la muerte de Cristo. Dice Hebreos 8:13: al decir nuevo pacto, dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La ley de Moisés estaba próxima a desaparecer. Cuando Cristo resucita, por eso dice Romanos 10:4: porque el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Muchos quieren seguir adorando a Dios bajo los rudimentos y mandamientos de la ley mosaica, pero eso no tiene ningún valor. La nueva ley con la cual se establece la iglesia del Señor, hermanos, es con la que se adora hoy en día. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:21: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y si usted lee el contexto, está hablando de la ley de Moisés. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Bajo qué ley adoró Pablo? Bajo la ley de Cristo. En los versículos posteriores
anteriores a este, dice Pablo, hablando de la ley de Moisés, que él se hacía como si guardara la ley de Moisés para ganar a los que estaban bajo esa ley. A los que estaban sin ley, él se hacía como que si no tuviera ley. Y termina diciendo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y es lo que el mundo religioso hoy tiene problemas para entender, para aceptar, que no necesita diezmar, y más bien el diezmo que se predica hoy no es el diezmo bíblico, que no necesita guardar el día de reposo, que el día de reposo terminó, que todo era figura y sombra de las cosas celestiales que vamos a ver un día en la presencia de nuestro Dios. Y es un conflicto, y por eso salen temas como, pero Jesús guardó el día de reposo. Jesús lo guardó, y lo guardó porque nació judío, también se circuncidó al 8º día de nacido. Se hizo válida hasta la muerte de Cristo. Posteriormente, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, escribieron ordenanzas y enseñaron con su ejemplo cómo el cristiano debe adorar en la iglesia del Señor. Porque, hermanos, todos los que hoy nos reunimos en diferentes iglesias, pentecostés, mormones, testigos de Jehová, y como dicen por ahí, es que todos buscamos a Dios. Todos los que nos reunimos hoy podemos vivir allá afuera y tener un mismo comportamiento. Tal vez no emborracharnos, no decir groserías, respetar al vecino. Y podríamos juntarnos y la gente diría, es que son cristianos. Dice, posteriormente los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, escribieron ordenanzas y enseñaron con su ejemplo cómo el cristiano debe adorar en la iglesia del Señor. Para cómo adorar a Dios bajo la ley de Cristo en su iglesia, hermanos, tenemos ejemplos apostólicos, mandamientos directos e inferencias necesarias en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo. En la vida del cristiano, del creyente, hay un punto, hermanos, en que nos reunimos como iglesia. Y en ese punto es importante, porque la iglesia del Señor debe de identificarse y ser diferente a todas las demás en la doctrina y en la pureza de la doctrina. Dios mandó, yo lo hago. No mandó, me abstengo. Porque eso es obediencia. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Todo lo que Cristo mandó también encontramos, y cómo el cristiano debe de conducir su vida como creyente. Bueno, hay una forma de adorar en la iglesia y hay una forma de conducirse como individuos. Pero a veces el cristiano quiere adorar a Dios como iglesia y piensa que con eso va a ser salvo, pero quiere vivir su vida a su manera, como él piensa. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay una forma, y esa la encontramos en los escritos del Nuevo Testamento, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien enseñó a los apóstoles y les recordó, dice la Escritura, todas las cosas que Jesús había enseñado. ¿Usted quiere saber si lo que está haciendo en su vida diaria es correcto delante de Dios? Lea su Biblia o pregunte a alguien que estudia. Y dejémonos de discusiones, hermanos. Hay quienes se molestan porque se les exhorta a cambios de actitudes. ¿Por qué?
Si estamos aquí es porque queremos encontrar salvación, queremos disfrutar de la paz de Dios, y eso solo se obtiene por la obediencia al Evangelio. Y existen tantas discusiones, tantas discrepancias que no debería de haber, porque sin duda alguna todos tenemos un manual de vida que se llama Biblia o Palabra de Dios. ¿Por qué tanta discusión en cuanto a debo de hacer esto, debo de hacer aquello o no? Obedezcamos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Las Escrituras dicen claro que Jesús dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús vivió bajo la ley de Moisés y la cumplió. Esa es una realidad, ese es el argumento que mucha gente usa. No, el día de reposo está vigente porque Jesús lo guardó. Dice la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Los profetas hablaban del fin de la ley por medio de la crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No fue aceptado Jesús por su pueblo y lo crucificaron. Así cumplió la ley de Moisés y comenzó la nueva ley de Cristo, la predicación del Evangelio, la nueva ley para el perdón de los pecados. Dice Lucas 24, 44 al 48, si no alcanza a leer, busque su Biblia. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El Evangelio para perdón de los pecados en el nombre de Jesús fue predicado hasta después de la muerte de Cristo. Y muchos dirán: pero en vida Jesús mandó a sus discípulos a predicar, los mandó de dos en dos. Sí, y mandó preparar la mente del pueblo judío, porque no se le predicó al gentil, para el sacrificio de Cristo y aceptaran el nuevo cambio de los tiempos. Es en ellos donde vemos el ejemplo de Cristo. Existen muchos argumentos acerca de que Jesús guardó el día de reposo, obedeció la ley, y sí, porque Jesús, hermanos, nos enseña a respetar la ley de Dios. Él la respetó, la cumplió y le dio fin. Ese fue su propósito. Es en ellos donde vemos el ejemplo de Cristo. Cómo obedeció y cumplió la ley para que guardemos también sus mandamientos. Dice Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hoy el hombre se complica la vida porque dice: es que el hermano X me dijo que... ¿Por qué se deja llevar por el hermano X? Si el hermano X le está hablando conforme a la palabra de Dios, acéptela, reconozca su pecado y busque, luche por su salvación. Jesús mandó a guardar sus mandamientos, no la ley de Moisés. Todo lo que Jesús enseñó en su ministerio, mandó a guardarlo. Y lo que los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, nos enseñaran. Si Jesús hubiera mandado, no hubiera dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad la ley de Moisés. Nos hubiera dicho: claro. Y no tendríamos por qué estar discutiendo hoy: es que no hay que diezmar, es que no hay que adorar con música en la iglesia, es que no hay que guardar el día de reposo. No. Si Jesús hubiera dicho: si me amáis, guardad la ley de Moisés. Porque en el Antiguo Testamento eso sí fue dicho claro y sonante, que el que guardara la ley de Moisés
viviría por eso. ¿Por qué tanta confusión? Jesús estableció nuevos mandamientos más sublimes. Y más sublimes porque la herencia, la promesa es más sublime. El Antiguo Testamento habló de cosas visibles, por eso tenían el templo. Y el templo de Jerusalén representaba la morada de Dios. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. La Escritura dice que cuando Moisés hablaba con Dios, el pueblo no podía ni ver su rostro por la gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés. Y la Escritura dice que se ponía un velo Moisés para que los judíos no pusieran su vista en aquello que había de perecer. La ley de Moisés había de perecer. Lo único que ellos recibían era la tierra de Canaán y bendiciones materiales. Usted, por medio de Jesús, hoy recibe paz y una herencia en los cielos. Incorruptible, dice la Escritura. Cristo se circuncidó porque nació judío, pero también se bautizó. Y la pregunta es, ¿para qué lo hizo? Se bautizó para darnos ejemplo. Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía de qué arrepentirse. O se iba a bautizar por medio de Juan el Bautista para arrepentimiento de haber descendido del cielo. Jesús no lo necesitaba. Jesús lo hizo para que usted y yo siguiéramos su ejemplo. Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que con esperanza, hermano y hermana, usted y yo le sigamos. Lo único que nos corresponde a nosotros es creer lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, ojalá y nos pueda ayudar este pequeño sermón. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin duda alguna, son parte de la ley de Cristo. Pertenecen al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Y como hemos tratado en el tema, Jesús guardó muchas cosas y las guardó porque nos enseñó cómo un hijo de Dios respeta la ley del Padre. Y la ley del Padre hoy está establecida por medio de la ley de su Hijo Jesucristo. Nos resta guardarla, respetarla y obedecerla. Agradezco su atención, hermanos. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.